¿Alguna vez has sentido un cambio extraño en tu cuerpo y te has preguntado si podría ser una advertencia silenciosa? A medida que envejecemos, es fácil descartar ciertos cambios como simples efectos del paso del tiempo. Pero, ¿y si te dijera que algunos de estos cambios no son parte normal del envejecimiento, sino señales tempranas de una enfermedad mucho más compleja? En este vídeo, vamos a revelar 5 señales sutiles pero poderosas que podrían indicar que tu cuerpo se está preparando para desarrollar la enfermedad de Parkinson, especialmente después de los 80 años. Y aunque pueda sonar alarmante, lo que aprendas hoy podría darte una ventaja vital: la posibilidad de detectar estas señales mucho antes de que los síntomas más graves aparezcan. Una de las señales más sorprendentes y poco conocidas es la pérdida del olfato. No estamos hablando de un resfriado o una alergia pasajera. Hablamos de ese momento en que el aroma del café recién hecho, el perfume de una flor o incluso el olor de tu comida favorita comienzan a desvanecerse sin razón aparente. Este cambio, que muchos adultos mayores atribuyen al envejecimiento, en realidad podría ser una de las primeras alteraciones neurológicas relacionadas con el Parkinson. Esto ocurre porque la enfermedad comienza mucho antes de que los temblores o la rigidez muscular se hagan evidentes. Afecta primero áreas del cerebro como el bulbo olfatorio, responsable de procesar los olores. Neurologistas han descubierto que la pérdida de olfato puede manifestarse incluso décadas antes del diagnóstico. Personas como Robert, un maestro jubilado de 74 años, recuerdan con claridad cómo dejaron de disfrutar del olor de la comida casera o del pan recién horneado mucho antes de notar otros síntomas. Lo ignoraron en su momento, pero luego comprendieron que era su cuerpo enviando una señal. Esto no se trata de sembrar miedo, sino de fomentar conciencia, porque conocer estas señales a tiempo puede marcar una diferencia enorme. Y al final de este vídeo, te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre el Parkinson, algo que podría darte una perspectiva completamente nueva sobre tu futuro. Cuando hablamos de Parkinson, la mayoría piensa en temblores, rigidez o lentitud en los movimientos. Pero, sorprendentemente, uno de los primeros signos puede encontrarse en un lugar mucho menos esperado: el intestino. Y sí, hablamos de algo tan común pero tan ignorado como el estreñimiento persistente. Todos podemos pasar por momentos de digestión lenta. Pero cuando el estreñimiento se vuelve frecuente, prolongado y resistente a cambios en la dieta, hidratación y movimiento, podría ser una advertencia silenciosa del sistema nervioso. Estudios recientes apuntan a que la enfermedad de Parkinson podría comenzar en el sistema digestivo, incluso antes de afectar al cerebro. Esto sucede porque las mismas células nerviosas que controlan el movimiento también ayudan a regular la digestión. Cuando estas células comienzan a fallar, los músculos intestinales pierden coordinación, lo que dificulta el tránsito normal de los alimentos. Así aparece el estreñimiento crónico, muchas veces sin causa aparente. El caso de Harold, un veterano de 78 años, es un ejemplo claro. Comenzó a depender de laxantes, aunque bebía suficiente agua y caminaba todos los días. Nada parecía funcionar. Años después, cuando aparecieron los temblores y los problemas de equilibrio, recibió el diagnóstico de Parkinson. En retrospectiva, su intestino había dado la primera señal. Lo difícil es que muchos sufren en silencio. Hablar de problemas digestivos puede resultar incómodo, pero ignorarlos puede retrasar diagnósticos importantes. Nuestro intestino está lleno de terminaciones nerviosas que se comunican directamente con el cerebro a través del nervio vago. Cuando esta comunicación se interrumpe, los síntomas pueden ir mucho más allá del sistema digestivo. Si tú o alguien cercano ha estado lidiando con estreñimiento persistente sin causa clara, es hora de mirar más allá. Porque a veces, nuestro cuerpo grita desde donde menos lo esperamos. Y lo que descubriremos en la siguiente parte te hará ver algo tan cotidiano como escribir, de una forma completamente diferente. La escritura es una de esas habilidades que damos por sentadas. Desde la escuela, firmar documentos, hacer listas de compras, escribir es algo que hacemos sin pensar. Pero, ¿qué pasa cuando de repente te das cuenta de que tu letra ya no es la misma? Más pequeña, apretada, difícil de leer. Podrías pensar que es la vista, la artritis o simplemente que estás cansado. Pero este cambio, si es persistente, podría ser una señal temprana del Parkinson. Este fenómeno tiene un nombre médico: micrografía. Se refiere a un encogimiento progresivo de la escritura, donde las letras se vuelven pequeñas y apretadas, especialmente a medida que avanzas en una línea o en una página. Lo más curioso es que muchos no notan este cambio al principio. Continúan escribiendo, sin darse cuenta de que están presionando más, forzando más, pero el resultado es menos claro que antes. James, un contador jubilado de 81 años,
siempre fue conocido por su letra pulcra. Pero un día, al firmar una tarjeta de cumpleaños, notó que su firma se veía más apretada. Con el tiempo, le costaba llenar formularios o escribir listas. Las letras se amontonaban, y necesitaba concentrarse mucho más para hacer lo mismo que antes le salía natural. Su doctor notó este patrón y sospechó que era un síntoma neurológico temprano. Años más tarde, el diagnóstico confirmó sus sospechas: Parkinson. Lo que sucede en realidad no está en la mano, sino en el cerebro. El Parkinson afecta las señales que permiten movimientos suaves y controlados. Y antes de que los temblores lleguen, esas señales comienzan a fallar en tareas que requieren precisión, como escribir. Claro, no toda letra irregular es una alerta. El envejecimiento, la fatiga o el uso de un bolígrafo incómodo pueden alterar tu caligrafía. Pero si notas que la letra cambia sin razón aparente, que se vuelve difícil escribir aunque no haya dolor, merece atención. Porque tu cuerpo a veces te habla con pequeños gestos. Y tu manera de escribir puede ser uno de los primeros susurros de algo más profundo. En la siguiente parte, te mostraré cómo algo tan sencillo como caminar puede revelar más de lo que imaginas sobre tu salud neurológica. Caminar parece una de las acciones más automáticas del ser humano. No lo piensas, simplemente lo haces. Pero, ¿alguna vez has notado que un brazo se mueve menos que el otro al caminar? Quizás no lo notaste tú, sino alguien cercano. Y ese pequeño detalle podría ser mucho más importante de lo que parece. Uno de los primeros signos físicos del Parkinson es la reducción del balanceo de un brazo al caminar. No hay dolor, no hay torcedura, solo ese movimiento natural que de pronto desaparece en un lado del cuerpo. Médicos especializados en trastornos del movimiento reconocen esto como una de las señales más tempranas, y muchas veces pasa desapercibida. Bárbara, una abuela de 76 años, siempre hacía caminatas por su vecindario. Un día, su hija le comentó que su brazo izquierdo ya no se movía como antes. Ella no lo había notado, pero desde ese momento empezó a sentir una leve rigidez en ese lado. Al año siguiente, recibió su diagnóstico. Ese brazo quieto había sido su primer aviso. Este tipo de cambio ocurre porque el Parkinson afecta la producción de dopamina en el cerebro, sustancia que permite el movimiento fluido de los músculos. Cuando hay menos dopamina, los músculos empiezan a volverse rígidos, aunque uno no lo sienta como dolor. Lo más importante es que esta señal es visible. No necesitas tecnología avanzada, ni exámenes costosos. Solo necesitas atención. Y muchas veces, quienes más te conocen notarán lo que tú no ves. Así que si alguien te ha dicho que caminas diferente, que tu postura ha cambiado, o si tú mismo has notado que un brazo se queda atrás, no lo ignores. Puede parecer menor, pero en realidad, es el cuerpo levantando una pequeña bandera. Y en la siguiente parte, hablaremos de una señal que puede impactar no solo tu cuerpo, sino tu conexión emocional con los demás. Porque a veces, la voz también revela lo que el alma aún no ha dicho. Imagina que estás hablando con alguien y te piden que repitas lo que dijiste. Una vez, 2 veces, 3. Al principio crees que es el ruido de fondo, pero luego notas que esto ocurre incluso en silencio. Tu voz ya no se escucha como antes. Es más suave, más ronca, menos clara. Y tú sientes que hablas igual que siempre. ¿Qué está pasando? Una de las señales más sutiles pero profundas del Parkinson es el cambio en la voz. Puede volverse baja, apagada, débil o incluso algo arrastrada. Lo más desconcertante es que no hay una causa externa evidente. No tienes gripe, no gritaste, simplemente tu voz ya no sale igual. Charles, un ex cantante de coro de 80 años, lo notó en las reuniones de su iglesia. Las personas se inclinaban para escucharlo. Su esposa le decía que no lo entendía como antes. No era solo su voz, era la forma en que se comunicaba con el mundo, y esa conexión empezaba a desvanecerse. Lo que no sabía era que su sistema nervioso ya había comenzado a cambiar. El Parkinson afecta los músculos que controlan la voz: garganta, boca, diafragma. Y cuando esas señales cerebrales se debilitan, la voz también lo hace. No es solo un síntoma físico, es algo que afecta directamente la autoestima, la vida social, la forma en que nos relacionamos. Muchos dejan de hablar tanto, no porque no tengan nada que decir, sino porque temen no ser comprendidos. Y esa pérdida emocional puede ser tan dolorosa como los síntomas físicos. Pero hay esperanza. La detección temprana permite intervenir. Ejercicios de voz, terapias, apoyo emocional. Reconocer este cambio no es motivo de vergüenza, sino de acción. Y ahora que has llegado hasta aquí, tengo algo más que contarte. En el próximo vídeo, te revelaré lo que casi nadie se atreve a decir sobre cómo prevenir el Parkinson,
incluso antes de que aparezca el primer síntoma. Porque no se trata solo de reconocer. Se trata de actuar. Y tú mereces saber cómo.